Otra gran ventaja es la oferta laboral. Hay una oferta laboral muy extensa de lo que, no sé, de lo que ni te puedes imaginar, en serio. Moin, servus und hallo y bienvenidos a un nuevo video, a el último video de nuestra serie. Así es, y pues hoy tenemos este gran tema que son ventajas y desventajas de vivir aquí en Alemania. Ja, Y les vamos a presentar algunas. es la pregunta porque es la verdad que tiene sentido de vivir en Alemania o no. Solo la gente habla que Alemania es wow, pero no está. Vamos a ver. Vamos a hablar primero de ventajas, ¿ya? Y lo primero que tenemos aquí es la seguridad. En Alemania no necesitas cuidar tus bolsillos. Sí, también un poco, pero no es lo mismo, creo. Sí, también. También ya, sí, pero no debes andar vigilando a tal punto en el que tú debes poner tu mochila al frente o que alguien te lo va a sacar, por ejemplo, en el bus, te va a sacar el teléfono, alguien de tu bolsillo o alguien te va a sacar de tu mochila el teléfono o lo que haya. No, Sí, hay. Claro, y necesitas hacer también y cuidar también, obvio. Tal vez en el supermercado solo deja tu bolsillo aquí. No. Porque también hay gente que roban tus cosas. Pero no es lo mismo. no es lo mismo, es práctica. A veces tú te puedes olvidar algo y tú regresas y está en el mismo lugar, la mayoría de las veces. Ya. Entonces es un lugar seguro. Y seguimos al segundo punto. El transporte público es de muy buena calidad. Sí, es de muy buena calidad. Hay seguidos, a excepción del tren, claro. Son muy cómodos, son espaciosos. Eso Y sí, normalmente los conductores no están borrachos. la calidad es muy buena. Ya. Así que esta también es una ventaja. Alemania tiene una óptima calidad de vida, ¿ya? Aquí todo funciona. Todo funciona, la gente respeta las señales de tránsito. Yeah. Si te quedas sin trabajo, el Estado te ayuda, o si no puedes pagar tus estudios, seguir pagando, igual el Estado te ayuda. O sea, prácticamente aquí todo funciona, todo. Yeah. Y vamos a hablar de otra ventaja aquí, que es vamos a hablar de la salud. Tiene un muy buen sistema de salud. Es uno de los mejores en el mundo. Uno de los mejores, claro, que debes pagar tu seguro médico, que ya te lo descuentan de tu salario. Y pues puedes acceder a salud pública, también salud privada. Y bueno, esta es una gran ventaja. Una otra cosa que es una ventaja que yo creo es Alemania es un país multicultural. Tenemos muchísimas nacionalidades, mucha gente de todo el mundo que viven en Alemania, y Alemania acepta todo. Con toda religión, con todas cosas y Siempre y cuando sea legal. ya, claro, obvio. Pero no depende si es Color de piel, ya, religión, nada. nacionalidad, no. Aceptamos todo. Creo también es una cosa del guerra del segundo... De la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa de eso, porque nosotros sabemos cómo es y cómo es falso de decir no de la gente de otros países, porque la cultural de diferentes países, no sé, es interesante, hacen el país más interesante, más, ese es importante, creo. Nuevas cosas de China. No creo. No, sí, de China, sí, de China. Otra gran ventaja es la oferta laboral.
hay una oferta laboral muy extensa de lo que, no sé, de lo que ni te puedes imaginar, en serio, porque cuando yo vi las opciones y estaba buscando trabajo y todo, había de todo, hay de todo. Así que en este punto es muy bueno y Alemania tiene de todo. Entonces, el siguiente punto es una ventaja, claro, obvio. Las calles en la mayoría están muy limpios, honestamente. De comparar de otros países, como a veces Ecuador también. Egipto, las calles a veces no están tan limpias. Claro, eso sí hay que decir que algunas regiones tienen unas exorbitantes multas por tirar la basura en la calle. Ya, pero Alemania también tiene mucha tecnología donde que hace que el trabajo de limpiar las calles sea un poco más fácil. Pero las calles también se mantienen limpias porque, bueno, la gente no bota la basura en cualquier lado o en la calle. Normalmente no. Y también tenemos en las ciudades o así en la calle muchos basureros también. Así que esta es una ventaja. Vamos a hablar ahora de las desventajas, y es que una de las cosas que yo le encuentro un poco, no tanto, pero para unas personas lo es el clima, ya, este clima deprimente que a muchos nos ha deprimido el invierno, y ese es un punto no tanto a favor de Alemania. Algunas personas les gustan ese clima. Necesitamos decir eso también. Claro, pero la gente que viene de clima caliente o de mí o tú. Bueno, este es un punto que, podemos decir a algunos nos afecta. Es feo. Sí. Un otro punto es, claro, para funcionar todo en ese estado es muy importante y es bueno en algunos puntos, pero la burocracia es a veces es tanto, es mucho, ¿no? Es demasiado, porque de todo necesitas papeles, de una locura, es una locura, pero también tiene sus puntos buenos, sí, necesitamos decir eso, claro, ya. No todo es malo con eso, pero en Alemania es una locura. Y pues vamos a este punto que a la mayoría creo que no nos gusta, y son los impuestos. Claro que en todos los países, la mayoría hay impuestos, pero aquí en Alemania hay unos impuestos, te cobran un 40-45% de tu salario, dependiendo de en qué clase social estés. Yeah. Y hay impuestos tan exorbitantes como el impuesto de pertenecer a una religión, o como el impuesto por tener animales, por tener tu mascota. ¿Ya? Entonces, estos impuestos y el 40-45% de tu salario que debes dar es como que algo doloroso. Y desventajas son que los trenes no están en punto, y también el transporte público está muy costoso. Sí. Está muy costoso. El transporte público es costoso, entonces esta le vamos a poner como una desventaja. Esta desventaja yo la considero desventaja, no sé si todos la consideran una desventaja, pero la iluminación en las calles. Encuentras iluminación en las calles, en la parte de la ciudad, del centro y así, pero de ahí como en las afueritas, así ya un poquito más alejado del centro, tú no encuentras iluminación. Yeah. Y eso es un poco raro para mí. Ya, a veces no sé, tú estás conduciendo y tú no ves a una persona que está yendo por la vereda. Por eso tienes luz en tu carro. Sí, pero tú a veces no le ves. A diferencia de Ecuador,
Casi. Por No eso digo gafas. todo. No digo en todos los lugares, pero hay iluminación en las aceras, en las calles y todo eso. Una otra cosa que es una desventaja para mí también muy grande es La rutina aquí es muy pesado y bueno, aquí es solo trabajo y apenas la gente espera por sus días de vacaciones ansiosamente para poder disfrutar o relajarse un poco. De lo contrario, es todo rutina, es así. Y trabajar hasta tu jubilación y después puedes vivir tu vida. Esa es la idea en Alemania. La gente trabajan y hacen dinero toda la vida y no tienen vida actualmente, honestamente, y unos añitos para disfrutar o hacer lo que ellos quieren. Para otros, bueno, en mi caso, en nuestro caso, queremos disfrutar un poco más la vida. Porque también dinero no está todo. Exactamente. Y bueno, esa es una desventaja que yo considero y que Patrick también considero, es estado de la rutina súper pesada. Y pues la última desventaja para nosotros, porque puede que otra gente tenga más desventajas, son de que hay un cierto punto de restricciones aquí en Alemania. Para nosotros pueden ser raras, pueden ser exorbitantes, raras, ¿ya? Pero de cierta forma ayudan para la convivencia, para nuestra convivencia de la sociedad. Aquí va como, por ejemplo, después de las 10 de la noche tú no puedes hacer más ruido. Eso incluye aspirar. Ya depende. El sonido, si hace mucho sonido la aspiradora, pues el vecino no debe escuchar. Porque si es después de las 10, el vecino tiene derecho a llamar a la policía y quejarse. Depende de tus vecinos también, pero la regla es así. Es así. O la licuadora, por ejemplo, basta con que tu vecino escuche y bueno, o se moleste. construir con el algo de hacer así, no puedes. No puedes. Pon la música muy alto, el fiesta, depende de tus vecinos. Tienes vecinos, disculpe, entonces ellos pueden llamar a la policía tranquilamente y con todo el derecho. Y otra multa que tú debes pagar si te quedas sin gasolina en la autopista, ¿ya? Así que antes de emprender tu viaje, asegúrate de tener suficiente gasolina, porque luego vas a tener que pagar una multa por quedarte sin gasolina. No sé, en Ecuador no tienes que pagar por quedarte sin gasolina. Es peligroso por eso, es normal. Ya escucharon a mi esposo alemán, es peligroso. Entonces, amor, ¿cómo es tu conclusión? ¿Tiene sentido de vivir en Alemania o no? Obvio, o sea, sí tiene sentido. Todas estas cosas son ventajas y desventajas que a mi parecer son raras o tal vez, como ya lo dije, un poco exorbitantes, pero creo que de cierta forma Alemania trabaja así, le va bien, le funciona, la gente hace caso, la gente también hace las cosas educadamente. Y es para una mejor convivencia con la sociedad, porque bueno, así, si trabajamos juntos, todos somos felices. Así es, así que cada país tiene lo suyo y... Ya creo es así. Tal vez algunas cosas que decimos son desventajas para alguna gente, son ventajas, y algunas ventajas son desventajas para otra gente. Por eso no podemos decir un país es malo o bueno, creo. Vienen, ven y tal vez les gustan o no. Así es. Si llegaste hasta esta parte y pues vives en algún otro país que no es tu país natal, deja en los comentarios qué ventajas o qué desventajas, qué es lo que te gusta o no te gusta de ese país, porque bueno, resulta interesante también saber y conocer. Y no se olviden de compartir el video, de darle like.
suscribir el canal y también no olviden de ver los otros vídeos que tenemos en esa serie para una idea más concreta. Cómo son los salarios, impuestos y la vida en Alemania. Y todas estas cosas tenemos en esa serie, tenemos en la descripción. Y entonces nada más de decir, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.